¿Qué tal? Y una gran bienvenida a esta nueva exploración a fondo. El objetivo de este espacio siempre ha sido tomar montones de información, cruzar fuentes y sobre todo destilar ese conocimiento en ideas claras. Ideas claras y completamente aplicables para la vida diaria, claro. Exacto. Y hoy tenemos un tema que cruza puentes temporales de una manera que resulta muy estimulante. Vamos a retroceder miles de años en la historia. Bastante atrás, sí. Sí, para analizar un texto antiguo y descubrir que, más allá de su valor teológico, funciona en realidad como el primer manual de coaching organizacional. O de gestión empresarial, porque lo que vemos ahí está perfectamente registrado. Tal cual. Y nuestra misión en el análisis de hoy es extraer lecciones concretas. Hablamos de liderazgo, de cómo distribuir tareas y, muy importante, la prevención del agotamiento crónico. El famoso burnout. Ese mismo. Queremos demostrar que la sabiduría de la antigüedad ya había resuelto problemas de gestión estructural que hoy, siguen paralizando a corporaciones inmensas. Y a pequeños emprendedores por igual. Es un problema transversal. Para guiar toda esta conversación, nos estamos apoyando en las notas, la investigación y la perspectiva de Federico Pipman. Él es MBA, director ejecutivo de Mamá Mía 360, además de asesor de negocios y coach motivacional. Y lo que hace Pipman es brillante. Hace un cruce analítico de la porción de la Torá conocida como Parashat Yitro. Y la lee literalmente con los lentes de un consultor de negocios contemporáneo. O sea, le quité el velo puramente místico. Para encontrar la estructura operativa que hay debajo. Fíjate que el escenario que plantea el texto original establece un contexto enorme. Estamos justo a las puertas de la inminente revelación de la Torá, el momento histórico conocido como Matán Torah. Un momento de proporciones cósmicas para la tradición. Totalmente. Hay un desierto inmenso, hay millones de personas, hay expectativas gigantescas. Pero según la lectura de Pittman, antes de que cualquier revelación de esa magnitud pudiera ocurrir, alguien tuvo que, frenar la maquinaria. Poner orden en el sistema humano, básicamente. Exacto. Es una excelente forma de encuadrar la situación. En los análisis históricos y teológicos tradicionales, el foco suele ponerse casi exclusivamente en el evento deslumbrante que viene después. En el fuego, los truenos, la espiritualidad. Sin embargo, la premisa fundamental que Federico Pipman rescata de este texto es que la inspiración y la revelación necesitan un requisito previo. Un requisito innegociable. Así es, necesitan una infraestructura terrenal completamente funcional. Es un principio básico de la gestión. No se puede entregar una misión de gran magnitud ni un proyecto vital a una organización que está al borde del colapso operativo. Sería un desastre asegurado. Por supuesto, y la figura que entra a diagnosticar este colapso inminente no es un profeta, ni alguien con habilidades sobrenaturales. Es Yitro. El suegro de Moshe, o Moisés. Claro. Exactamente. La manera en que Yitro aterriza en el campamento y aborda la crisis es digna de un caso de estudio en cualquier escuela de negocios moderna. Bien, vamos a desempacar esto. Porque la imagen visual que nos regala el texto para describir la crisis operativa es sumamente detallada. Es muy gráfica. Tenemos a Moshe, el líder indiscutido de esta inmensa nación que acaba de salir de Egipto y está sentado en medio del campamento. Alrededor de él hay filas interminables de personas esperando. Millones de personas en el desierto buscando respuestas. Y el texto indica que Moshe está juzgando, resolviendo disputas y guiando al pueblo desde la mañana hasta la noche. Es un trabajo continuo. Sin pausas, sin delegación alguna. Claro, y quien lee esto hoy podría pensar que Moshe está haciendo lo correcto, porque lo hace con una entrega absoluta, con responsabilidad y hasta con santidad. Es la imagen del líder sacrificado. Exacto. Moshe no está evadiendo sus tareas, al contrario, está genuinamente intentando resolver cada mínimo detalle, desde conflictos vecinales hasta grandes dilemas éticos. Y justo en medio de este ajetreo que parece no tener fin, en este embotellamiento humano, llega Yitro. Y el comportamiento de Yitro al llegar es lo que define el estándar del verdadero coaching organizacional. ¿Por qué lo dices? Porque las notas de Pipman hacen mucho énfasis en que Yitro no asume simplemente el rol de familiar preocupado, no entra dando órdenes. No llega diciendo, a ver, apártense, yo mando aquí. Para nada.
Su postura inicial es estrictamente analítica. El texto en hebreo es muy preciso respecto a su primer movimiento y utiliza la frase Vayar Yitro et kol asher hu ose la'am, que se traduce literalmente como Yitro vio todo lo que Moshe hacía con el pueblo. Exacto. Esa acción, el simple acto de ver y observar detenidamente antes de intervenir, es la piedra angular de cualquier consultoría exitosa. O sea, se queda en silencio, observa la dinámica, el flujo de las personas, el cansancio del líder, la frustración de quienes esperan en la fila. Recopila datos visuales. Claro, antes de emitir un solo juicio. Lo fascinante aquí es cómo procesa esa observación. Un consultor sin experiencia o un líder reaccionario habría interrumpido inmediatamente al ver a un familiar o a un colega trabajando 14 horas seguidas. Habría entrado gritando o criticando desde la pura emoción. Habría sido un desastre emocional. Pero Intro logra separar los elementos. No emite un diagnóstico sobre la capacidad intelectual o espiritual de Moshe. No le dice, Moshe, no eres bueno o no sirves para liderar. Exacto. Su diagnóstico es frío, preciso y totalmente despersonalizado. El líder es excepcional, pero el sistema no es bueno. Es insostenible. Esa distinción entre la persona y el sistema me parece fundamental para cualquier entorno laboral contemporáneo. Es vital. Es muy común observar que, en una oficina moderna o en una fábrica, cuando un proceso falla o hay un embotellamiento en las entregas, el instinto inmediato de la gerencia es buscar un culpable. Señalar con el dedo a alguien. Tal cual, se asume que si los números no dan es porque el gerente de turno carece de habilidades o el equipo no está lo suficientemente comprometido. Cuando muchas veces es el proceso el que está roto. Y la lección de coaching que se extrae aquí es que el primer paso para solucionar una crisis es dar un paso atrás, neutralizar las emociones y leer las estructuras organizacionales. Leer los flujos de trabajo. Sí, si la línea de ensamblaje se traba constantemente, el problema rara vez es el operario que está sudando frente a la máquina. El problema suele ser la velocidad de la cinta transportadora. Exacto. Y Trott lee la cinta transportadora, no ataca al operario. Es un nivel de madurez analítica que desarma cualquier mecanismo de defensa. Al separar la identidad y el valor del líder de la ineficacia del proceso, Trott crea un espacio seguro para la retroalimentación. Un espacio donde Moshe puede escuchar sin sentirse atacado. Básicamente, el mensaje implícito es: tu ética de trabajo es incuestionable, tu intención es pura, pero la arquitectura de tu flujo de tareas está garantizando un fracaso a corto plazo. Es una forma brillante de plantearlo. Una vez que establece ese terreno neutral, entonces sí, lanza una advertencia que es quizás una de las declaraciones sobre salud ocupacional más antiguas que existen. Y es una advertencia que golpea con fuerza la mentalidad de trabajo actual. El texto nos remite al libro del Éxodo, específicamente al capítulo 18, versículos 17 y 18. El famoso diagnóstico de Yitro. Sí, Yitro se acerca a Moser y le dice una frase determinante, Nabol tivohal. Que es durísima. La traducción directa es, te vas a desgastar o te marchitarás, y luego amplía el concepto diciendo, no es bueno lo que estás haciendo, te vas a desgastar, tú y el pueblo que está contigo, porque la tarea es demasiado pesada para ti, no puedes hacerlo solo. Ese versículo encierra un diagnóstico de impacto doble, que merece un análisis profundo. A ver, explícanos ese impacto doble. Yitro identifica que el daño de un mal sistema de gestión no se limita al individuo que está en la cima. Advierte que el desgaste será inevitablemente compartido. El líder y el pueblo. Así es. Si el líder colapsa por agotamiento físico o mental, todas las personas que dependen de esa estructura centralizada quedarán a la deriva. Claro, el embotellamiento en la toma de decisiones genera frustración. Genera demoras y eventualmente apatía en toda la organización. Es un efecto en cadena devastador. Pero aquí quiero plantear una fricción que seguramente existe en la mente de quien lidera hoy en día, Te escucho. especialmente en el mundo del emprendimiento o en la fundación de nuevas empresas. Existe una narrativa muy fuerte que dicta que el sacrificio extremo es sinónimo de dedicación. La cultura del ajetreo, el hustle culture. Exacto. Pareciera que quien no responde correos a las 3 de la mañana o quien delega responsabilidades críticas en los primeros años de un proyecto simplemente no está lo suficientemente comprometido. Se ve como debilidad. Desde esa perspectiva, el agotamiento extremo casi se exhibe como una medalla de honor, como una prueba de que se está dando el 100%. Entonces me pregunto, ¿no es natural que Moshe, fundando una nación entera,
sienta que debe cargar con ese peso? Es una reacción humana y muy común en quienes fundan organizaciones, porque ven el proyecto como una extensión de su propia identidad. Son los padres de la criatura. Literalmente. Pero la genialidad de la perspectiva de Pittman sobre las palabras de Yitro es que desmantela ese mito tóxico. Yitro le demuestra a Moshe que romantizar el agotamiento es, en el fondo, una irresponsabilidad. Es mala gestión disfrazada de heroísmo. Totalmente. La enseñanza central aquí es que la energía, la claridad mental y el tiempo de quien lidera no son recursos inagotables que deban exprimirse hasta el final. Son recursos finitos. Son activos estratégicos, y como activos estratégicos deben administrarse con extrema inteligencia. Un liderazgo que opera bajo un estado de burnout constante, que no duerme, que no tiene perspectiva, pierde la capacidad de ver el horizonte. Pierde la paciencia, pierde la empatía con su equipo. Exacto. Creer que trabajar hasta colapsar es una virtud organizativa es simplemente enmascarar una pésima gestión estructural. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Yitro no es la clase de asesor que señala el problema, cobra su honorario, deja un informe en el escritorio y desaparece. Para nada. Él trae la solución bajo el brazo. Él viene con un rediseño completo del organigrama. Propone una solución basada en la delegación estratificada. Una estructura geométrica. Sí, le dice a Moshe que debe buscar personas capaces y establecer este sistema. Nombrar jefes de miles, jefes de centenas, jefes de cincuentenas y jefes de decenas. Es una división muy matemática. Sumamente precisa. Los asuntos menores se resolverían en la base, los temas medianos escalarían a los mandos intermedios y solamente los casos extraordinarios, aquellos verdaderamente sin precedentes, llegarían a Moshe. Exactamente. Y la división matemática que propone no es casualidad. Responde a principios de lo que en teoría organizacional moderna se conoce como el alcance de control, o span of control. ¿Cómo funciona eso exactamente? La idea de que un líder de base se haga cargo de decenas asegura que ningún gerente tenga tantas personas a su cargo que pierda el contacto humano o la capacidad de supervisión directa. O sea, un líder para cada 10 personas mantiene el toque personal. Así es. Es una arquitectura diseñada para ser sumamente estable, escalable y sobre todo para distribuir el peso cognitivo de la toma de decisiones a lo largo de toda la pirámide, en lugar de concentrarlo en el vértice. Un momento. Al escuchar esa división detallada de mandos, la primera imagen que puede venir a la mente de quien haya trabajado en grandes empresas es la de una burocracia corporativa terrible. La famosa pesadilla de los mandos medios. Claro, decenas, cincuentenas, centenas. ¿Acaso Yitro no corre el riesgo de inventar el exceso de burocracia? ¿No está creando un laberinto de papeleo que alejará a Moshe de la realidad cotidiana de su gente? Si conectamos esto con el panorama general del texto y con los principios de Pittman, nos damos cuenta de que la intención es diametralmente opuesta a la creación de burocracia. ¿Por qué opuesta? Porque la burocracia surge cuando los mandos medios existen solo para pedir permiso hacia arriba. Son solo un filtro que retrasa todo. Un sello de goma más. Exacto. Pero el sistema de Yitro está fundamentado en la descentralización de la autoridad. Los jefes de decenas y centenas no están ahí para retrasar los procesos, sino para resolverlos en su nivel. ¿Tienen poder de decisión real? Y esto requiere un elemento vital que muchas empresas olvidan cuando intentan copiar modelos organizacionales: la confianza. Ese es un punto clave. Yitro le está pidiendo a Moshe que confíe en el criterio de otras personas. El mensaje subyacente es que si un líder cree que es el único capaz de tomar una decisión correcta, ese líder se ha convertido en el mayor obstáculo para el crecimiento de su propia organización. Se convierte en el cuello de botella absoluto. Delegar no significa perder el control ni crear capas de intermediarios inútiles. Significa empoderar a la base para que el sistema fluya de manera natural. Esa resistencia a delegar por miedo a perder el control es el talón de Aquiles de muchísimos profesionales brillantes. Cuesta horrores soltar las riendas. Porque se asocia el control con el valor que uno aporta. Totalmente. Pero el análisis revela que, al retener compulsivamente el control de los asuntos cotidianos y menores, Moshe estaba descuidando, de manera involuntaria, la función que verdaderamente le correspondía.
su rol principal. Estaba tan enfocado en el micromanagement, en resolver la disputa sobre una oveja entre dos vecinos, que se estaba quedando sin energía para ser el líder visionario e intermediario espiritual que la nación requería. Y recordemos que estaban en vísperas de un evento trascendental. La revelación. Entonces, delegar no es un acto de abandono, es un acto de liberación estratégica. Es liberar el ancho de banda mental. Y además hay que observar el efecto que este rediseño tiene sobre el caos general. Imagina la ansiedad de una persona común en ese campamento. Con un problema urgente. Sí, viendo una fila de miles de personas delante suyo y sabiendo que la única forma de avanzar es llegar hasta la máxima autoridad. Es desesperante. Eso genera un clima de tensión insoportable. Al establecer niveles claros de decisión, se elimina la confusión. Cada individuo sabe a qué instancia acudir, sabe hasta dónde llega la autoridad de quien lo atiende. ¿Y sabe cuál es el canal formal para escalar un conflicto si éste supera las capacidades del líder local? Exacto. Se erradica la necesidad de adivinar cómo funciona el sistema. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos de resultados concretos? El texto original nos da la respuesta a través de una promesa que hace Yitro al presentar su modelo. Una promesa muy hermosa, por cierto. Él asegura, Bajakel Yabo al Mecomove Shalom. La traducción al español de esa promesa es profundamente reveladora. El pueblo llegará a su lugar en paz. En paz, el famoso Shalom. Es decir, la meta final de todo este rediseño estructural, de delegar y establecer jerarquías funcionales, no es simplemente aumentar la productividad, no es procesar más quejas por hora. No es optimizar por optimizar. El objetivo último es alcanzar el Shalom, alcanzar la paz y el bienestar. Es una visión completamente humanista de la gestión organizacional. Nos enseña que la tranquilidad psicológica dentro de un grupo humano no se logra a través de discursos motivacionales vacíos. O mesas de ping-pong en la oficina. Exacto. Se logra a través de una estructura que brinde certezas. Cuando las reglas son claras, cuando el trabajo está distribuido de manera equitativa y cuando los cuellos de botella se eliminan, la ansiedad colectiva disminuye drásticamente. Es prevención del burnout a gran escala. Lo que el análisis de Federico Pipman destaca es que estamos frente a conceptos de liderazgo consciente y prevención del desgaste laboral que fueron documentados milenios antes de que las corporaciones empezaran a preocuparse por el clima laboral o la retención de talento. Milenios de ventaja. Una estructura bien diseñada no es una camisa de fuerza que oprime a la gente. Es un exoesqueleto que soporta el peso y permite que la organización se mueva con liviandad y sostenibilidad. Y para que todo este brillante modelo teórico se convierta en realidad, la historia requiere un último componente esencial, que nos lleva al clímax emocional del relato. La reacción de Moshe. Porque el diagnóstico puede ser perfecto y el organigrama puede ser impecable. Pero nada de eso tiene valor si quien está al mando no tiene la disposición de implementarlo. Y ahí es donde muchos proyectos fracasan. Y es aquí donde la figura de Moshe adquiere una dimensión extraordinaria ante este desafío intelectual y personal. Hay que poner en perspectiva la posición de Moshe en ese momento preciso. Él es la figura central, el hombre que ha desafiado a un imperio. ¿Que dividió el mar? Que ha guiado a millones a través de un desierto y que posee una autoridad espiritual inigualable. Para cualquier persona con una fracción de ese currículum, recibir a un consultor externo, Que además es el suegro. diciéndole que su forma de trabajar no es buena, habría provocado una reacción defensiva monumental. El ego habría tomado el control de la conversación. Sin duda. Cualquier ejecutivo promedio habría recurrido de inmediato a la frase más peligrosa del mundo corporativo. ¿Cuál? Aquí las cosas siempre se han hecho así, y nos ha funcionado. Esa frase ha destruido imperios. O habría invocado su estatus superior para desestimar la crítica. Sin embargo, frente a la observación cruda y directa de Yitro, Moshe elige el silencio asimilativo. Escucha. Él escucha detenidamente, procesa la validez lógica del argumento, acepta el error de diseño en su gestión y de forma inmediata implementa la estructura de delegación sin cambiarle una coma al plan de su suegro. Esto plantea una pregunta importante y muy necesaria sobre la definición contemporánea del éxito directivo y la naturaleza de la grandeza. A ver, profundicemos en eso. Durante mucho tiempo, la cultura popular ha alimentado la imagen del líder como un ser omnisciente, un visionario solitario que tiene todas las respuestas y que jamás muestra vulnerabilidad. El superhéroe corporativo. Pero el comportamiento de Moshe pulveriza esa noción.
Nos enseña que la verdadera grandeza intelectual no consiste en tener la solución para cada problema. Sino en poseer la flexibilidad cognitiva para reconocer cuando un sistema ha caducado. Radica en la capacidad de dejarse guiar, de valorar las perspectivas externas y de despojarse del ego institucional para adoptar mejores prácticas. Reconocer que alguien más tiene una mejor idea. Quien es verdaderamente grande entiende que liderar en soledad absoluta y sin retroalimentación simplemente no es liderazgo, es terquedad. Es un nivel de humildad operativa que resulta muy escaso en la actualidad. Y eso nos ofrece un espejo incómodo, pero indispensable, para quien escucha este análisis. Una lección muy vigente. Porque los principios extraídos de este texto milenario no están reservados para directores de multinacionales. Tienen una aplicación directa y urgente en múltiples escenarios. Totalmente. Aplican para quien está fundando un negocio desde el garaje de su casa, para quien asume la gerencia de un departamento por primera vez, para quienes dirigen organizaciones sin fines de lucro e incluso para quienes gestionan la compleja logística de una dinámica familiar. La familia también es un sistema que requiere estructura. Por supuesto. En todos estos ámbitos es muy común encontrar una voluntad inquebrantable, una pasión desbordante y un compromiso absoluto con la causa. Hay mucho fuego interno. Pero, con demasiada frecuencia, esa pasión choca contra la falta de una estructura que la canalice correctamente. Para sintetizar la tesis fundamental que propone el análisis de Pipman, la enseñanza suprema de este episodio es que la luz, la revelación y la trascendencia no pueden descender sobre el caos organizativo. El orden es el contenedor. Exacto. La Torá, como concepto de sabiduría máxima, requería un recipiente humano que hubiera aprendido primero a gestionar su tiempo, a distribuir responsabilidades y a confiar en sus pares. Construir la vasija antes de llenarla de agua. Únicamente cuando existe un orden sistémico con roles bien definidos y límites saludables, el grupo humano está preparado para recibir y ejecutar grandes misiones. Claro, el propósito no es solo sobrevivir el día a día. El verdadero propósito de este modelo de coaching ancestral es diseñar entornos donde la búsqueda de metas elevadas no termine quemando a las personas en el proceso, Que no se consuman por su propia pasión. sino que apoyándose en una estructura inteligente, permita que todas las partes involucradas se eleven y prosperen. Hemos recorrido un camino fascinante, desde la importancia de diagnosticar el flujo de trabajo en lugar de culpar a las personas, pasando por la necesidad de desmitificar el agotamiento crónico hasta llegar a la profunda humildad que requiere la delegación efectiva. Ha sido un análisis muy completo. Y para cerrar este espacio quiero dejar sobre la mesa un pensamiento diferente, algo para reflexionar a nivel más personal e íntimo a partir de hoy. Te escucho. Durante todo el análisis hemos hablado de cómo Yitro, desde su posición de observador externo, fue capaz de ver el colapso que el propio líder no podía notar por estar inmerso en la rutina operativa. Esa ceguera de taller que a todos nos pasa. Esto nos obliga a preguntarnos lo siguiente. En nuestros propios círculos de toma de decisiones, ya sean profesionales o personales, ¿a quién le estamos permitiendo entrar para que audite nuestro sistema? Es una excelente pregunta. Estamos construyendo cámaras de eco rodeándonos únicamente de personas que aplauden nuestras 14 horas de trabajo diario y validan nuestro agotamiento. ¿O tenemos el coraje suficiente y la falta de ego necesaria para invitar a un Yitro a nuestras vidas? Alguien con la claridad y la confianza para mirarnos a los ojos y decirnos frontalmente que el sistema que hemos construido nos va a desgastar. Hasta la próxima.